Advertencia. Las opiniones expresadas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las enuncia. ¿Siente usted que la inmediatez de la vorágine informativa le abruma? ¿Siente que necesita tener una opinión en materia política sobre cualquier tendencia? No se agobie. Las coyunturas parecieran premiar a quien reaccione primero y no a quien analice con profundidad. De dichas opiniones a bote pronto se desprende un montón de basura, toneladas de cascajo. O algo de fierro viejo que vendan. Daniel Nudelman y Claudio Martínez les invitan a levantar ese cascajo para usarlo como un pretexto que nos ayude a pensar con calma y analizar con mayor profundidad. Bienvenidos a El Cascajo de Código 21. Reciban la más cordial bienvenida a El Cascajo, el programa más lento del espectro informativo y el último episodio de la tercera temporada para podcast, la segunda para televisión, aquí en Código 21 y Capital 21. Y como siempre, está en el otro micrófono, mi queridísimo hermano Speckman. Mano, ¿cómo estás? Bien, mano, ¿y tú? Bien, ya cerrando el changarro, mano. Contentos de haber llegado hasta acá. Llegamos hasta Impresionados. acá. Impresionados. Desde el principio dijimos, no lo vamos a lograr. Y se logró. Y se logró a pesar de que Sergey decía que bajo ninguna circunstancia lo íbamos a lograr. El escepticismo y los malos deseos de tantísimas personas. Aquí estamos. Toda la producción en contra. No es cierto. La producción se ha portado de maravilla y les agradecemos infinitamente que así lo hagan. Y bueno, queremos cerrar este cascajo con algo que pues sigue lastimosamente siendo parte del continuo de la información y pues tiene que ver con lo ocurrido en el conflicto palestino-israelí. Esto pues ya tiene más de un año. Se cumplió el ataque de Hamás contra comunidades israelíes en la vecindad de la Franja de Gaza. Esto fue el 7 de octubre de 2023 y esto inauguró un nuevo capítulo en el conflicto palestino-israelí con alcances regionales y potencialmente globales, que pues este conflicto ha ido escalando y escalando y escalando cada vez más y con más países involucrados. ¿Qué pasó, mano, ese 7 de octubre de 2023 y cuál es la historia en la que está inscrito? No arrancó en ese momento, como anotó recientemente Antonio Guterres. Los ataques de Hamás del 7 de octubre no ocurrieron en el vacío, sino que tienen una larga historia. El 7 de octubre del año pasado, esta organización islamista que muchas veces ha recurrido al terrorismo, que se llama Hamás, lanzó una agresión contra las fuerzas de ocupación israelíes, pero también contra comunidades civiles, kibbutz, que son granjas cooperativas, y un festival de música en las vecindades de la Franja de Gaza. En esos ataques murieron 1,200 israelíes, muchos de ellos con más de una nacionalidad, y otros 250 fueron tomados rehenes y llevados al Franja. En el afán de tomar represalias y presuntamente de liberar también a los rehenes, aunque cada vez está más claro que esa es la última de sus prioridades, el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu lanzó una invasión de la Franja de Gaza que ha activado una auténtica crisis humanitaria. Se estima que el 90% de los habitantes de la Franja de Gaza están ahorita desplazados, que han muerto 41,000 personas. Hay riesgos de epidemias de cólera porque pues no hay posibilidades de descontaminar el agua. Se ha enfrentado en diferentes momentos, aunque se ha conjurado en el último minuto el riesgo de una hambruna. Se tuvo que lanzar de emergencia una campaña de vacunación contra el polio. O sea, la población de la Franja de Gaza está enfrentando una situación límite. Y la intensidad de la ofensiva israelí contra Gaza, lejos de remitir, ha ido en aumento y ya se ha derramado hacia otros países de la región. Recientemente Israel intervino
en el sur del Líbano, con una invasión terrestre y bombardeos por prácticamente todo el país, ¿no? Se estima que ahorita en Líbano hay casi 1 millón de desplazados y las víctimas pues también se multiplican todos los días. Pero pues como decías muy bien en la introducción, este es apenas el último episodio, el más reciente episodio de un conflicto que tiene muy largos antecedentes. Casi tan largos como quieras tú llevar atrás la imaginación, ¿no? Puedes retroceder casi a tiempos bíblicos, ¿no? Sí, porque nada más para hacer un pequeño paréntesis y paralelo, hasta hace poco estábamos hablando de las disculpas que se le pedían a la corona española por las atrocidades ocurridas en la colonia, y eso fue en 1500, ¿no? Exacto. Y esto va muchos cientos de años si atrás. quieres, puedes retrotraerte hasta el siglo XIII antes de Cristo, ¿no? Cuando según la Biblia y hallazgos arqueológicos no concluyentes, los hebreos entraron por primera vez en Canaán para apropiarse de la tierra prometida, ¿no? Ajá. Entonces es una historia larguísima. Tú arriesgas un precedente, ya estás recortando antecedentes, claro, que le pueden dar otro significado o otra dimensión a las preocupaciones de muchos de los actores locales. O sea, sí hay que entender y dimensionar lo largo y complejo que es. Por supuesto, ¿no? Porque los atentados del año pasado pues tienen algunos catalizadores o causas próximas, pero a ellos subyacen procesos muchísimo más profundos, ¿sí? Digo, retroceder hasta la antigüedad bíblica sirve nada más para arrojar un poco de luz sobre el imaginario sionista, ¿no? Pero hay que entender un poco el pasado bíblico de esas tierras para explicarse la naturaleza de la relación del pueblo judío con ese territorio. A mí me gustaría empezar, sin embargo, por otro lado, que es hablando del territorio. El territorio de Palestina, la tierra de Palestina. Bueno, ya el mismo nombre es motivo de controversia. No siempre se ha llamado Israel, no siempre se ha llamado Palestina. Muchísimos pueblos han pasado por allí, muchísimas unidades políticas la han tenido por escenario. Cada uno le ha puesto un nombre distinto y esa ya es parte de la discusión, ¿no? Ajá. Esta tierra, ¿qué es realmente? ¿Es Palestina? ¿Es Israel? Tendríamos que podernos la partir entre los dos. Es una historia larguísima porque es una tierra que ha visto pasar muchísima gente. Claro. Y eso se debe a su ubicación estratégica. O sea, Palestina está en esa delgadísima bisagra que comunica el continente euroasiático con el africano, y que en la antigüedad pues fue como el puente entre dos grandes cunas de civilización. Mesopotamia, o sea, esa tierra entre el Tigris y el Éufrates que hoy corresponde a Irak, donde parece que primero se desarrolló la agricultura, y el Valle del Nilo, Egipto, que es la otra gran civilización de la antigüedad. Entonces, la tierra que comunicaba esas dos civilizaciones vio muchísimo tránsito humano y fue objeto de muchísimas disputas. Es una tierra con una historia muy, muy antigua, claro, ¿no? Parece que Jericó, que es una ciudad que está ahorita en territorios palestinos ocupados por Israel en Cisjordania, es la ciudad continuamente poblada más antigua del mundo. Por eso decimos que tiene tantísimos antecedentes este fenómeno, claro, ¿no? También por estar cerca de estas dos ramitas del Mar Rojo, que son el Golfo de Aqaba, está en una especie de puente entre el Océano Índico y el Océano Mediterráneo, ¿no? Entonces, además de las conexiones, de ser un puente terrestre entre África y Asia, también está en una zona en la que se comunican, podríamos decir, el Océano Índico y
el Mediterráneo y que por lo tanto ha visto desde tiempos antiguos muchísimo comercio. Aunque no es muy rico en recursos naturales, por su ubicación es valiosísimo. Es el paso de millones de años de historia Mercancías y de toda suerte, ¿no? Sí. más recientemente del petróleo que va de Oriente Medio a Europa. Entonces, ¿quién controla esa región? Es importantísimo, claro. Y eso ha hecho que además de ser poblado desde muy antiguo, siempre haya sido objeto de disputa entre los grandes imperios. Claro. Los grandes imperios de la antigüedad, Que hay un montón de intereses en ese espacio. concentrados en ese espacio desde hace centurias. chiquitito, Ajá. ¿no? El territorio de Israel, incluidos los territorios ocupados palestinos, tiene más o menos el área del Estado de México, Ujú. ¿no? O sea, como país es muy chico. Claro. Ok. Y eso alimenta el problema porque dos pueblos se disputan ese territorio minúsculo. Y que dos pueblos que se están disputando ese espacio también están empujados por intereses de otras potencias y también de otros, ¿no? De otros lugares del mundo que tienen los ojos y la atención puesta en ese espacio. Es un conflicto que es como una cebolla o como una matrioshka. O sea, es un conflicto dentro de otro conflicto, dentro de otro conflicto, dentro de otro conflicto. Claro. En el que van convirtiendo cada vez más intereses y más intereses, ¿no? En el centro del conflicto están dos pueblos, el pueblo palestino, un pueblo árabe, mayoritariamente musulmán, pero también con una minoría cristiana significativa, y el pueblo israelí, ¿no? Los dos tienen un apego muy importante a este territorio de carácter histórico, ¿no? De acuerdo con su historia, con sus mitos, la historicidad de estos acontecimientos de los hebreos, los judíos de la antigüedad, habrían entrado en Tierra Santa, en Canaán, en el siglo XIII antes de Cristo. Entonces presumen de tener una relación con esa tierra de ya cerca de 4,000 años, porque supuestamente venían de ahí primero, luego vino el cautiverio en Egipto, luego regresaron a la tierra prometida. Son lugares que aparecen en la Biblia, ¿no? Son el escenario del Antiguo Testamento, Claro. que es la historia del pueblo judío. Sí. No siempre fueron independientes, no siempre tuvieron un estado propio allí, pero esa es la tierra que sirvió de cuna al desarrollo de su cultura. Claro. Tuvieron reinos independientes, sufrieron una invasión asiria, sufrieron una invasión babilónica, sufrieron la invasión de Alejandro Magno de un periodo helenístico, luego llegaron los romanos, ¿no? O sea, todo el mundo ha pasado por allí, pero los judíos se aprecian de siempre haber estado ahí. De siempre haber estado ahí. Nosotros estábamos ahí desde el principio. Ajá. Todos los demás llegaron. Yo ya estaba aquí antes de que fuera mainstream. Exactamente. ¿No? Roma se apodera de la región en el 63 a.C. Los judíos tratan de rebelarse y sacudirse del yugo romano, en la que se conoce como la Guerra de los Judíos, y que es aplastada en el año 70, ¿no? Los últimos reductos de resistencia aguantaron hasta el 73 en Masada. Todas estas son lugares de película épica de Charlton Heston, ¿no? Más bien se hizo una película épica con Charlton Heston de todos estos episodios, ¿no? Ajá. En el 70 los romanos aplastaron una rebelión judía que buscó la independencia, y ese es un episodio muy importante porque los romanos deciden que ya tuvieron suficiente de los judíos levantiscos en esa región y que los van a expulsar de allí. Los van a expulsar de allí para siempre. Y le van a cambiar el nombre a esa región para que deje de ser Judea y se convierta en Palestina. Tengo el nombre de otro de los pueblos que moraban por ahí, que eran los filisteos, ¿no? Y que los judíos se dispersen por el mundo, porque ya no pueden seguir siendo un problema en ese territorio. Y ahí comienza pues la historia del pueblo judío contemporáneo, ¿no? Que es la diáspora, o sea, una vida en el exilio, la vida de un pueblo que fue expulsado de su lugar de origen
y quedó dispersado por todo el mundo, por eso se le llama diáspora. Y sin embargo nunca renunciaron ni a sus creencias, ni al apego a la conexión emocional religiosa con ese territorio. Y hubo importantes comunidades judías por todo Asia, por todo el norte de África, por toda Europa. No tardaron en llegar a América a partir del siglo XVI. Nunca dejó de haber judíos en este territorio, con varios nombres, ¿no? Nunca dejó de haber judíos allí, pero ahí se convirtieron en una minoría y la mayoría del pueblo judío estaba disperso por todo el mundo. Y en todas partes eran hasta cierto punto extranjeros. Y extranjeros objeto de discriminación y de persecución, especialmente a partir de que el cristianismo se convierte en la religión más concurrida de Europa, el Próximo Oriente y el norte de África, ¿no? ¿Por qué? Porque los cristianos señalan a los judíos como los que no supieron reconocer al verdadero Mesías, poco menos que como a los que mataron a Diosito, a Jesús, ¿no? Entonces los perseguía un estigma que los hizo blanco de muchísima discriminación y persecución, y que los convirtió en extraños, en extranjeros, sin derechos, sin poder llevar vidas normales en todos esos países por los que estaban repartidos. Eso es a partir de esta diáspora, ¿no? O sea, a partir de la diáspora y sobre todo a partir de que el cristianismo, de la expansión del cristianismo, ¿no? De los siglos 2 y 3. Ajá. De los 2 y 3 ya el Imperio Romano ya los veía mal, ya los veía como un elemento levantisco, ajeno y hostil. Pero pues el Imperio Romano era politeísta y aceptaba que pues cada comunidad tiene su dios, pues todos existen al mismo tiempo, no hay problemón. ¿No? Sí, hombre, ya veían con intolerancia a los judíos. Los judíos adhieren a una religión monoteísta y muy exclusivista. No, los judíos siempre dijeron solo hay un Dios y es el nuestro y nosotros somos los elegidos y todos los demás están equivocados. Ajá. Se negaban a adorar al César, a los césares deificados, entonces ya los veían como una minoría conflictiva, pero objeto de verdadero odio y persecución solo a partir del cristianismo, ¿no? De la expansión del cristianismo, y especialmente en Europa, ¿no? Digo, como si esta historia no fuera ya lo bastante complicada, todavía surgió una tercera religión en el siglo VII y también en Oriente Medio, el Islam de manos de Mahoma en la península arábiga, que eventualmente pues desalojó de allí a los cristianos, ¿no? Y el Islam se convirtió en la religión predominante del norte de África, Próximo Oriente y hasta el norte de la India. O sea, las conquistas árabes llevaron al Islam lejos, entre otras a la tierra de Palestina, ¿no? Claro. Fue en el 638 después de Cristo que el califa Omar invadió Palestina. Y aunque la conversión de la mayoría de sus habitantes al Islam fue lenta, hacia el siglo XVIII ya era casi total, ¿no? O sea, la población, la mayoría abrumadora de los habitantes de Palestina eran musulmanes. Había pequeños grupos cristianos, árabes, ¿no? Árabes cristianos, quiero decir. Había judíos, porque nunca dejó de haber allí judíos. Representación. Pero la masa de los habitantes de Palestina eran árabes musulmanes. ¿No? Ok. Vamos a hacer una pausa ahí, mano. Hasta aquí estamos en el 1800. Ándale, ¿no? Ya dimos un avanzón fuerte hasta el siglo XIX. Exacto, porque vamos a seguir platicando de esta historia después de este corte aquí en Código 21, Capital 21. Esto es El Cascajo. El Cascajo. Las opiniones son como la cola. Todos tenemos una. El Cascajo. Estamos de vuelta aquí en El Cascajo con Daniel Nudelman Speckman y José Rivar, el último episodio de este
de esta segunda temporada para televisión, tercera para radio. Y estamos hablando del conflicto Israel-Palestina. Estábamos viendo los antecedentes. Mirando los antecedentes más remotos. Más remotos, de esos de los que nunca nadie habla. Y ahora sí, nos estamos acercando a algo que más o menos puede ser parte del conocimiento de algunas personas, pero incluso si sí y si no, vale la pena volverlos a apuntar. No, quiero insistir, o sea, sería muy estúpido, sería exagerado, decir que la diferencia, el conflicto Israel-Palestina es un conflicto religioso entre judíos y musulmanes. No lo es, ¿no? Es un problema político por el control sobre tierra, poder y recursos, ¿no? Se están negociando ahí relaciones de poder, no se están dirimiendo creencias religiosas. Pero estas creencias religiosas sí son un ingrediente en la identidad de estos dos antagonistas, podríamos decir, ¿no? Entonces es importante más o menos conocer eso y por qué las dos tienen un apego especial a esa tierra. Bueno, nos habíamos quedado más o menos en el siglo VII, cuando se produce la conquista árabe de Palestina. Palestina se convierte en un territorio árabe mayoritariamente musulmán, mientras que los judíos son una diáspora, una minoría religiosa en todos los lugares que hay. Y donde más perseguidos eran en la Europa cristiana. La Europa cristiana medieval, donde a los judíos se les adjudicaban todo tipo de crímenes y desviaciones, ¿no? Por ignorancia, por fanatismo, por superstición, se pensaba que los judíos hacían rituales en los que se sacrificaban niños, pues. Se perdía un niño en una aldea medieval y decían se lo comieron los judíos. Había una epidemia de cólera en una aldea medieval y decían no, pues los judíos envenenaron el pozo. Se incendiaba un pueblo en la Edad Media y decían no, pues es que por aceptar judíos entre nosotros Dios nos castigó. O sea, los judíos eran el chivo expiatorio de todos los problemas. De todos los problemas. Y eran objeto de leyes muy discriminatorias. O sea, tenían impedido poseer tierras. Tenían prohibido ejercer oficios. Entonces los judíos no tuvieron de otra que dedicarse al comercio y a prestar dinero, cosa que como te podrás imaginar no ayudó a hacerlos más populares. O sea, no se dedicaron a eso porque los judíos sean codos y buenos para el dinero y avariciosos, como dicen los estereotipos. Se dedicaron a eso porque las leyes discriminatorias medievales no les dejaron otro camino posible de subsistencia. Cámara. Pero eso no alimentó su popularidad, porque todo el mundo se endeuda con el tendero que le vende desviado, o todo el mundo pide prestado y luego tienen que pagar intereses que lo exprimen. Pero en el siglo XIX, que es el siglo del nacionalismo moderno y del racismo, los judíos dejaron de ser vistos como una religión que se puede cambiar, puedes convertir al catolicismo, puedes convertir al islam, te puedes volver ateo, ¿no? Empezaron a ser vistos como una raza extraña y contaminante, además, ¿no? Y las persecuciones se endurecieron en el siglo XIX, que, y repito, fue el siglo del racismo y el nacionalismo. Y hubo una parte de los judíos que se apropiaron esas ideologías para dejar de pensar en sí mismos como un grupo cultural o como un grupo religioso, para reimaginarse a sí mismos como una nación. Y toda nación, para autodeterminarse, necesita un territorio propio. ¿Y cuál es el territorio de los judíos? Pues el único lugar del que son originarios, ¿no? La tierra de Israel, ¿sí? Que en ese momento era Palestina, una provincia del Imperio Turco Otomano. No es una cosa, no es un asunto religioso ya. Es una ideología política nacionalista moderna. ¿Sí? Esa ideología se llama sionismo. Sion es otro de los nombres por el que se conoce la tierra de Israel. Es un monte que está en las vecindades de Jerusalén.
Entonces regresar a la tierra, a la tierra de la que somos originarios, de la que eran originarios los judíos, de la que se asumían originarios los judíos, era ascender de regreso a Sion, ¿no? Y bueno, este movimiento político sionista nunca fue monolítico. Había un sionismo de izquierda que era casi socialista, había un sionismo de derecha que era de carácter más liberal, ¿no? El sionismo no es un movimiento político homogéneo, pero sí todas las corrientes sionistas comparten la idea de que el pueblo judío es una nación y que en tanto nación necesita un Estado-nación. O sea, sí se movió la narrativa, la idea de lo que era ser judío, ¿no? Y hubo un sector, no todos los judíos, que compraron esa... adhirieron a esa ideología idea. O ese programa, ¿no? El único lugar en el que nos vamos a poder realizar, el único lugar en el que vamos a poder ser libres y disfrutar de derechos plenos es nuestro propio Estado. O sea, antes de eso los judíos habían pugnado por ser aceptados como ciudadanos o súbditos de pleno derecho donde quiera que vivieran. Ya para fines del siglo XIX dijeron, no es cierto, todas esas son ilusiones. El único lugar donde vamos a poder ser libres sin dejar de ser nosotros mismos es nuestro propio Estado, ¿no? Entonces no es lo mismo ser sionista que ser judío. Esa es una precisión importante que estaba tú introduciendo, ¿no? El sionismo era una ideología política a la que vivieron algunos judíos y al principio muy pocos, ¿no? Se estima que entre fines del siglo XIX y principios del XX, la tercera parte de los judíos de Europa migraron fuera del continente. ¿Sí? La tercera parte de los judíos de Europa. Se estima que eran unos 18 millones, unos 6 se fueron de Europa, ¿no? Solo 5% de esos judíos que migraron eligieron irse a Palestina persiguiendo esta idea nacionalista. La mayoría se fueron a Estados Unidos, a Canadá, muchos se fueron a Brasil y Argentina, muchos vinieron a México, ¿no? Que recibió una importante inmigración judía en las primeras décadas del siglo XX. Muy pocos elegían Palestina, que les parecía una tierra exótica, lejana, culturalmente extraña por ser árabe y no europea. O sea, los sionistas eran una minoría, pero se empezaron a lanzar para allá, ¿no? En la primera aliyá, que se llama, la primera oleada migratoria hacia Palestina, que empieza en 1881. En esa época Palestina era una provincia del Imperio Turco Otomano y ahí no había una conciencia nacional palestina, ¿no? Porque el nacionalismo es un fenómeno europeo. Ya. Estos se concebían a sí mismos como súbditos del califa sultán otomano de Estambul y como musulmanes, no como palestinos. No había una idea de nación palestina, ¿no? Evidentemente tenían un apego a esa tierra, ¿no? En tanto habitantes de esta aldea, de aquella otra, por haber pasado 20,000 generaciones en esta granja, ¿no? O en este barrio de Jerusalén o donde quieras, pero no se imaginaban a sí mismos como una nación que tenía que aspirar a la independencia, ¿no? Sí, eran parte de algo más grande ya. Eran parte de eran otras las identidades políticas, ¿sí? Entonces llegaron estos con una ideología más moderna y estos otros, pues que no, pues ya llegó más tiempo. Al principio no pasaba. Claro. Sí, o sea, sí. Aquí vive de todo, ¿no? Sí, que además esas son concepciones que pues ahora en términos globales son mucho más fáciles de identificar porque es algo que ya permeó en todo el mundo. Exacto, ¿no? Es muy difícil de repente pensar en términos previos al desarrollo de una conciencia nacional, claro. ¿no? Y nos gusta decir cosas tales como los españoles invadieron México en el siglo XVI. No, pues México no existía. O sea, no era un estado-nación. Era escenario del Imperio Mexica y de otras muchas civilizaciones de pueblos originarios, pero no era un estado-nación. México no ha existido a través de los siglos. México surgió a comienzos del siglo XIX, producto de una lucha independentista. Y antes de eso, pues aquí hubo otras cosas y las personas que aquí vivían se identificaban de otra forma. Claro. ¿No? Claro. Los judíos, los sionistas, perdón, no los judíos, los sionistas que emigraron
a Palestina a partir de fines del siglo XIX venían con una conciencia nacional. Pero los palestinos que ahí vivían No la tenían. Claro. Además de que era una región poco densamente poblada. O sea, ni siquiera resultaba un choque. Al comienzo no hubo Porque los otros no choque. tenían una concepción de vienen de invasores o ocupar. Exactamente. ¿no? Y sin embargo, los choques no tardaron en producirse. ¿Sí? Porque empiezan a llegar en cantidades importantes extraños con otra cultura. ¿No? Europeos del siglo XIX, mientras los otros eran musulmanes que adherían a otros costumbres más antiguos. O había muchos llevaban una forma de vida nomadesca, de caravana, de asaltar a las aldeas sedentarias, ¿no? Los que se llaman los beduinos, ¿no? Llevan una vida nómada en el desierto y pues, periódicamente le caen a las aldeas a robar lo que hay. Pues, hubo fricciones entre colonos judíos y los habitantes más antiguos de Palestina. Los judíos siempre van a decir que ellos son y luego los corrieron. La verdad es que eran los recién llegados a fines del siglo XIX, con otros usos, con otra forma de relacionarse con el territorio. Empezaron a comprarle grandes extensiones de terrenos a terratenientes árabes que expulsaban a sus habitantes, a sus ocupantes, porque pues ya le habían vendido a alguien más. Ajá. Entonces no tardaron en desarrollarse tensiones y el Imperio Otomano en poner limitaciones a la inmigración judía europea. Y esa era más o menos la situación para la Primera Guerra Mundial, ¿no? En la Primera Guerra Mundial se enfrentaron las potencias centrales, o sea, Austria, Hungría y Alemania, contra Francia, Inglaterra y Rusia, y Turquía, o el Imperio Otomano, que es la forma correcta de decirlo en esa época, entró en la guerra del lado de Alemania, ¿no? Esa guerra pudo haber salido de más de una forma, pero pues terminaron ganando ingleses y franceses. Ajá. Y pues ellos decidieron cómo repartirse el otomano. Ya, ajá. Los ingleses querían Palestina, porque Palestina les quedaba cerca del Canal de Suez, ese canal que comunica el Mar Rojo con el Mediterráneo y que era clave para el Imperio Británico, porque era la ruta para llegar rápido desde Inglaterra por el Mediterráneo hasta la India, ¿no? Querían tener como profundidad estratégica para poder proteger mejor el canal. Los franceses querían tener presencia allí porque tenían importante influencia comercial en el Líbano desde mucho antes, ¿no? Los ingleses y franceses decidieron, tú ni yo la coadministramos, o sea que Palestina sea francesa e inglesa al mismo tiempo. Ya luego nos ponemos de acuerdo eso cómo funciona. Eso fue en unos acuerdos secretos que se firmaron entre un representante británico y uno francés, los acuerdos de Sykes-Picot se llaman, ¿no? Dijeron, bueno, Palestina la compartimos. Al mismo ¿Qué tiempo, puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Al mismo tiempo, los ingleses estaban muy preocupados de que todos los musulmanes del mundo se les pusieran en contra. Una parte muy importante de la población de la India es y la India de la Entonces quisieron promover una revuelta árabe contra los turcos. ¿Sí? Buscaron a una familia noble árabe, los jerifes de la Meca, la familia de los cachemitas. Dijeron, si se rebelan contra Estambul, o sea, si se rebelan contra Constantinopla, contra el imperio turco, los vamos a dejar crear su propio imperio árabe protegido por nosotros y va a incluir Palestina. ¿Sí? Sí. Ya prometieron 2 veces la tierra prometida. Ya, ajá. ¿Sí? Y luego sionistas se acercaron con los ingleses y les dijeron, oigan, queremos que nos ayuden a crear un hogar nacional judío en Palestina. Y los ingleses se los prometieron a ellos también. Sí, claro. O sea, con tal de ganar la guerra, se regalaron, ofrecieron, prometieron Palestina 3 veces, ¿no? Ajá. A los franceses, a los árabes y a los sionistas. Ajá. ¿Sí? Y pues con alguien tenían que quedar mal. Sí, con 2 al menos. Con los franceses, con los franceses lograron ponerse de acuerdo. Le dijeron, no, pues te doy otro pedacito que me iba a tocar a mí de este lado. Y ahí muere. Y además piensa que pues, yo soy el representante de los intereses de los judíos, que son un problema para toda Europa, ¿no? Aquí lo resuelvo, que se metan, ¿no? Ajá. Pues con los que quedaron mal fue con los árabes. Claro.
esto no va a ser parte del reino árabe hachemita. Ya se lo prometimos a los judíos. Y a los judíos se los prometieron públicamente. Bueno, no a los judíos, a los sionistas, para ser claros en el empleo del lenguaje. Se los prometieron en una declaración publicada en noviembre de 1917, o sea, casi un año antes de que terminara la guerra. Un documento que se conoce como Declaración Balfour. Ajá. Y que déjame leerte textual. A ver. Porque aquí está el secreto de todo el problema entre israelíes y palestinos. El gobierno de su majestad, se entiende el gobierno británico, el gobierno de su majestad contempla con beneplácito el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, entendiéndose claramente que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, o los derechos y el estatus político de los judíos en cualquier otro país del mundo. O sea que, fijémonos en la última parte, ¿no? Esto no debe afectar los derechos y estatus político de los judíos en cualquier otro país del mundo, porque esto no todos los judíos son palestinos. Claro. No todos los judíos viven allí. No todos los judíos son israelíes. Que exista ese país no debiera perjudicarlos para nada. Ajá. O sea, no tienen que agarrar ahora no por esto los judíos de México son israelíes y pues que se vayan para allá. No, Ajá. no. O sea. Claro. Pero la parte importante es la anterior, entendiéndose claramente que la creación de un hogar nacional judío en Palestina no debe hacer nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes ahí. Fíjate qué divertida definición. O sea, Palestina es el hogar nacional de los judíos. Ajá. Y los otros que viven allí son los no judíos. Ajá. O sea, no son ni árabes, ni palestinos, Ajá. ni musulmanes. O sea, no son nada. Claro. No se les está reconociendo identidad política. Claro. ¿Sí? Y al mismo tiempo se está diciendo, a ver, pero nadie los va a perjudicar. Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí, ¿cómo metiendo todo esto no vas a... No va a haber un problema. Ajá. No va a haber un... Sí, pareciera más bien como un aviso de no se apuren. Ni se apuren. Ahorita va a venir alguien más a construir su país aquí, pero ustedes que no son nada, ustedes no que la no armen son de nadie jamón. ni tienen ningún derecho. Exacto. Ajá. Obviamente Sí. no Ajá. salieron así las cosas. Claro. El propio mandato es contradictorio. Sí. No, o sea, Inglaterra no podía al mismo tiempo velar por la construcción de un hogar nacional judío en Palestina y salvaguardar los derechos civiles y religiosos de los que ya vivían allí. Eran dos metas inconciliables, Claro. por eso los historiadores le dicen el mandato dual. Ajá. O sea, los ingleses, pues ahora sí que el que sirve a dos amos con uno queda mal, ¿no? Y de Claro. nuevo le quedaron mal. O sea, Claro. ¿sí? Sí. Entonces la historia del mandato británico en Palestina fue muy convulsa desde el principio. No tardaron en producirse los primeros fogonazos de enojo. En 1920, en 1921, otro en 1929. O sea, rebeliones árabes generalizadas, ya no pequeños episodios de violencia o encontronazos, sino masacres de inmigrantes judíos desencadenadas por los árabes, ¿no? Y los judíos pues decidieron que tenían que defenderse y formaron sus propias milicias de autodefensa. Entonces pues muy pronto fue un intercambio, ¿no? Vinieron unos árabes y asaltaron a unos colonos y los mataron, vamos nosotros y matamos a 12 árabes. Entonces los otros, los primos, hermanos, abuelos y padres de esos 12 árabes asesinados deciden que ojo por ojo y van. Por eso te digo, si empiezas a retroceder en materia de por cuenta de quién corrió la última provocación o quién fue el primero que agredió a quién, no hay final. Claro. O sea, puedes seguir para atrás y para atrás, para atrás, Claro. para atrás, para atrás. Sí, es que empezó, no es cierto, tú me dijiste que Sí, pero antes de eso hubo este atentado contra esos colonos judíos. Claro. Sí, pero antes de eso, Sí. una patrulla judía había asesinado a un beduino. Sí, pero es que antes de eso los beduinos habían atacado a estos otros colonos, ¿no? ¿Sí? Y es el cuento de nunca acabar. Es el cuento de nunca acabar. O sea, ¿quién hizo correr la sangre por primera vez? El problema es situación estructural que te estoy contando, ¿no?
se decidió convertir en hogar nacional de los perseguidos y discriminados de Europa, un país donde ya vivía otra gente que pues, no tenía nada que ver, Claro. y que empezó a ver que le arrebataban su territorio de debajo de los pies. O sea, Sí. que aquí donde has vivido durante generaciones, donde han vivido tus ancestros musulmanes durante 1400 años, se está convirtiendo rápido en un país europeo judío. Claro. Enfrentados a esta amenaza, pues, los palestinos empezaron a desarrollar una conciencia nacional y sus propias reivindicaciones, y surgieron nuevas corrientes sionistas que ahora sí alegaban abiertamente por expulsar a todos los árabes de allí, como el revisionismo, entre otras, ¿no? La derecha o ultraderecha sionista, de la que es representante Benjamín Netanyahu, surge en esta época. No, la de los árabes solo van a aprender por la violencia. Si queremos que nos respeten, por cada judío, por cada colono judío sionista que nos maten, nosotros nos dejamos a dos, a ver si así aprenden a no meterse con... Esta lógica se instaló durante la gran revuelta árabe de 1936-39, de la que los palestinos salieron ellos ya, ocupantes británicos y milicias sionistas se aliaron para reprimir la revuelta árabe, ¿no? Entonces, y encarcelar o deportar a sus líderes, o sea, al mismo tiempo que los palestinos, que los árabes de Palestina quedaban inermes y sin líderes, los sionistas ya se habían equipado con un propio ejército pertrechado y adiestrado por la principal potencia de la época, los ingleses. Wow. O sea, eso nos deja en el umbral de la Segunda Guerra Mundial, perdón. Sí, ¿te parece hacemos una pausa? Que hacemos una pausa ahí y regresamos para seguir platicando de esto que está interesantísimo con Daniel Nudelman aquí en El Cascajo. El Cascajo. Lo importante no es pensar primero, sino saber pensar. El Cascajo. Estamos de vuelta aquí en el último segmento de este Cascajo y, mano, nos quedamos en el umbral de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? Hasta ahorita, los últimos minutos habíamos concentrado nuestra atención en acontecimientos en el propio territorio de Palestina. Pero en Europa estaban pasando otras cosas. En 1933 subió al poder Adolf Hitler en Alemania, y la persecución de los judíos se volvió más implacable y más feroz que nunca. Al mismo tiempo, el resto del mundo estaba lidiando con las secuelas de la crisis económica de 1929, y muchos países que habían servido como receptores de inmigración judía estaban cerrando sus puertas. Esto provocó que todos los judíos que querían salir de Europa, y eran cada vez más los judíos que querían salir de Europa por las persecuciones, no tuvieran otra alternativa que lanzarse a Palestina. Esa fue la causa próxima de la gran revuelta árabe de 1936-39. Claro. Se había incrementado exponencialmente la inmigración sionista, y con eso los despojos de árabes musulmanes, ¿no? Que se veían convertidos en un subproletariado urbano, expulsados de sus comunidades agrícolas, etc. Se levantaron en armas, fueron derrotados por esta fuerza combinada de británicos y cuerpos paramilitares o milicias sionistas que iban a ser embrionariamente el ejército de Israel, ¿no? En 1939 pasa lo peor de la gran revuelta árabe, y los ingleses de nuevo tratan de quedar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Diciendo que van a evitar que el conflicto escale, impidiendo nueva inmigración judía. Eso determinó que los judíos decidieran que no tenían suficiente con la protección británica en Palestina, sino que necesitaban un estado independiente, y empezó una larga lucha que culminó en 1948 con la proclamación del Estado de Israel. Inglaterra decidió que era incapaz de resolver los conflictos entre árabes
y colonos judíos sionistas, y le entregó el problema a la recién creada Organización de las Naciones Unidas. La ONU optó por un plan de partición que dividía este territorio chiquitito, repito, más o menos con la superficie del Estado de México, en un estado árabe que no tenía nombre y un estado judío que iba a llamarse Israel. Los habitantes árabes del mandato británico de Palestina y de los países de alrededor no aceptaron esta decisión de las Naciones Unidas. No aceptaron la partición porque afirmaron que toda Palestina era históricamente árabe y musulmana y mantenerse, y le declararon la guerra al Estado recién creado, ¿no? Y fue la primera de muchas guerras de Israel con todos los países de alrededor. La primera guerra árabe-israelí de 1948, en el que está el origen de todos los problemas modernos. Los israelíes decidieron expulsar a los árabes del territorio que les correspondía de acuerdo con el plan de partición de las Naciones Unidas, y esto desembocó en el desplazamiento de unas 800,000 personas que se convirtieron en refugiados, muchos en los países árabes de alrededor, ¿no? Esos 800,000 de 1948 pues han seguido creciendo porque han tenido hijos y nietos. Hoy se habla de unos 4,6 millones de palestinos, de refugiados palestinos que viven en el extranjero. Muchos en países de Medio Oriente, otros repartidos por Estados Unidos y Europa, ¿no? 1,4 millones de esos palestinos viven en campamentos de refugiados. Han vivido en campamentos, mano, durante casi 80 años. Así, han vivido ahí durante generaciones. ¿No? Es una situación muy terrible. Horrenda, sí. Muy inhumana, ¿no? Hubieron más guerras entre Israel y los países vecinos. La crisis de Suez de 1956, la guerra de los 6 días de 1967, la guerra de Yom Kippur de 1973. Israel ha logrado ganar militarmente todos estos conflictos. Israel gana la guerra, pero invariablemente pierde la paz porque los problemas perseveran. Claro. Esa porción de territorio en la que tenía que crearse un Estado palestino está bajo ocupación militar israelí desde 1967. No es bonito vivir bajo una ocupación militar. Sí. Y pues está el problema de los refugiados, ¿no? Ese es el meollo del conflicto Israel-Palestina. Y los palestinos pues disfrutan del apoyo de los estados de la región. No porque los estados de la región sean muy solidarios y el panarabismo realmente hermane a todos esos pueblos. Esos países tienen sus propios afanes de poder. Los palestinos no les importan, sino ya les habrían dado una oportunidad seria de asimilación en los territorios donde están asentados, ¿no? Pero pues el problema persevera. Los palestinos se han organizado políticamente para buscar su propio país y atención a estas demandas, y políticamente están muy fragmentados. O sea, hay fuerzas nacionalistas más o menos dispuestas a la paz y a la creación de 2 estados, y hay partidos islamistas como Hamas, ¿sí?, que se rehúsan a reconocer la existencia del Estado de Israel, porque toda Palestina es de los árabes musulmanes, entonces no hay paz posible. Claro. Esos son los que estuvieron detrás de los atentados del 7 de octubre del año pasado, que activó esta última ronda del conflicto. A mí me pareció importante revisar estos antecedentes más que acontecimientos más recientes, porque eso nuestro público los va a encontrar en cualquier canal y a todas horas. ¿Sí? Claro. Lo que es importante es tener este marco histórico para situarse bien. Claro. ¿No? Y esa sería la reflexión, mano, con la que yo cerraría este último episodio de Cascajo. Pues estamos cerrando justamente este cascajo.
no se ve que haya una potencial solución y si no ha ocurrido. Mira, tratando de llegar a una situación más coyuntural. Exactamente, ¿no? El problema es que la intransigencia de los partidos islamistas que no están dispuestos a negociar en el bando palestino le hace el juego a la intransigencia de la derecha israelí, del Likud de Netanyahu, ¿no? Claro. Son como en un espejo invertido. Claro. Se parecen muchísimo. Ajá. Pero justo se parecen en que nunca van a ponerse de acuerdo. Claro. Porque el Likud de Netanyahu quiere todo ese territorio para el Estado de Israel. Y jamás quiere todo ese territorio para un Estado palestino. No se van a poner de acuerdo en una partición razonable. Ni se van a poner de acuerdo en la creación de un Estado binacional, que siento yo que sería la mejor solución a este conflicto. Ya veremos. Ya veremos. Pues con esto cerramos el último episodio del Cascajo. Mano, muchísimas gracias por haberte aventurado conmigo a hacer este cascajo. Ha sido una gozada. Lo hemos disfrutado montones y pues sobre todo hemos aprendido muchísimo de todo aquello que tú siempre vienes a arrojar luz. Al contrario, mano, soy yo el que ha aprendido muchísimo de tu experiencia produciendo programas de televisión. Yo al principio era muy reluctante, pero me convenciste y ha sido una gran experiencia por la que estoy muy agradecido. Pues aquí estamos y ya veremos. Contigo y con todo el equipo, ¿no? Exacto, mil Cerrando gracias. esta tercera temporada del Cascajo. A toda la producción, a toda la gente implicada en que esto ocurra. Son ustedes de oro. Y pues nada, nos vemos en la siguiente. Esto fue el último episodio del Cascajo en Código 21 y Capital 21. Hasta pronto. Esto ha sido todo el cascajo de esta semana. Nos escuchamos en la siguiente emisión con menos basurita y más información.